Cristo, hermanos. Vamos a hablar un poco, ¿verdad?, de tanto que hay que hablar, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Yo creo que el tema que vamos a dar hoy, vamos a enfocarlo en hace días o semanas, ¿verdad? Por ahí se oía o se publicaba, ¿verdad?, que se iba a quitar del cerro podemos decir, ¿verdad?, el anuncio que está ahí, donde se provoca a Ciudad Juárez a leer la Biblia. Dice ahí, ¿verdad?, Ciudad Juárez, la Biblia es la verdad, léela. ¿Qué puede usted decir de esto? ¿No lo cree? Que no se oyó ningún amén. La Biblia es la verdad. Por eso la Biblia misma dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Tiene una libertad, ¿verdad? ¿Por qué? Por conocer precisamente la palabra de Dios. Y esto no es nuevo. Para nosotros, ¿verdad?, los cristianos debemos de estar conscientes de que a través de los tiempos, ¿verdad?, la palabra de Dios ha querido ser quitada, ha querido ser borrada, ha querido ser destruida, aún, ¿verdad?, no nada más la palabra de Dios, sino el pueblo de Dios. La Biblia da testimonio, ¿verdad?, y también la historia, cómo es que en la antigüedad existió un hombre llamado Antíoco Epifanes IV. Este hombre, ¿verdad?, siempre en su reinado siempre tendió a querer quitar los escritos, precisamente que vienen siendo la Biblia. Este hombre existió allá como por el año 173 al 164 antes de Cristo. En ese tiempo, ¿verdad?, los libros de la ley que se hallaban eran rasgados, ¿verdad?, y unos eran echados al fuego. Los rasgaban, los echaban al fuego, y a quien se le hallaba precisamente, ¿verdad?, un libro de la alianza en su poder y observaba la ley, en virtud, fíjese, del decreto del rey, se le condenaba a muerte. Eso dice un libro histórico, el libro de Macabeos, ¿verdad?, que se quiere dar por canonizado, pero es un libro histórico, y la historia es verdadera. Sí, parte de la historia, no lo estamos dando, ¿verdad?, por canónico, sino que lo estamos dando por un libro histórico. Y la Biblia habla de ese rey llamado Antíoco Epifanes. Hubo otro, ¿verdad?, que lo emuló, vamos a decir en este caso, ¿verdad?, un hombre llamado Amán, que también trató de destruir al pueblo, trató de destruir todo lo de Dios. Hubo otro, y muy conocido, no de muchos años pasados, ¿verdad?, un hombre llamado Adolfo Hitler, también, no sé quién conozca algo de la historia, ¿verdad? Y entre lo que se habla, ¿verdad?, de la historia, ¿verdad?, de las penas que pasaron los judíos bajo el gobierno de este hombre, ¿verdad?, que quiso alcanzar el gobierno mundial. Ahí habla de la noche de los cristales rotos, donde quemaron los libros, quemaron las escrituras, ¿verdad? También, ¿verdad?, vamos a hablar de lo que es la iglesia popular, ¿verdad? Cómo es que utilizó mucho también la Inquisición, cómo quemaban las Biblias, cómo no daban oportunidad, ¿verdad?, a la gente que buscaba a Dios de que distribuyera. Quienes eran encontrados, ¿verdad?, alguna Biblia, aunque no era muy común, porque anteriormente las Biblias, ¿verdad?, eran hechas a mano, vaya.
a mano, y no cualquiera tenía una Biblia, pero sí había hombres que conseguían eso, ¿verdad? Hombres que tenían la posibilidad de hacerse de una escritura, ¿verdad? Y también, ¿verdad?, eran acusados como herejes. Eso es. En un futuro viene también por ahí un llamado anticristo, ¿verdad?, que la Biblia habla de él, y no está muy lejano ese día, ¿verdad?, en que han de quitar, ¿verdad?, totalmente. Todos esos son émulos, vaya, de este hombre llamado Antíoco Epifanes IV. ¿Nosotros qué podemos decir a esto? ¿Qué creemos nosotros de esto? Precisamente de lo que es la Biblia, de lo que es la palabra de Dios. Mire, yo veo esto, lo entiendo y lo he experimentado, que la Biblia, o sea, la palabra de Dios es el alimento para el alma. Hace días yo citaba algo y mencionaba cómo es que la Biblia menciona y dice, ¿verdad?, que así como el oído gusta las palabras, así como el paladar gusta la comida, así el oído las palabras. Eso es. La palabra de Dios entra por aquí, pero no es para esta humanidad, es para un hombre interior que la Biblia le llama el alma, ¿verdad? Es el que come lo de Dios. Por eso la Biblia, y vuelvo a repetir, mientras el hombre exterior se va desgastando, se va acabando, se va haciendo viejo, el interior, que es el alma, se renueva día con día. Pero ese hombre interior se renueva día con día por medio precisamente de la palabra de Dios. Se oyen muchas cosas, ¿verdad? Y tantos díceres que hay, ¿verdad? Y muchos de ellos son verdad, ¿verdad? ¿Cómo es que se ha escuchado que la palabra de Dios ya para estos tiempos ya no debe de dársele uso? Ahora únicamente, ¿verdad?, lo que se debe de hacer es alabar al Señor, adorar al Señor, que eso es todo. Pero quiero decirle que este santo volumen es el que ha cambiado la vida de muchos de nosotros, leyéndola precisamente. Tengo la experiencia, no sé si usted tenga la experiencia, ¿verdad?, de haber puesto interés cuando se le empezó a hablar, de haber puesto interés usted, ¿verdad?, en leer, en indagar, en buscar por usted mismo, y eso fue, ¿verdad?, efectuando un cambio en su vida. Y fue, ¿verdad?, poniendo interés en leer cada día, ¿verdad? Y cuando menos pensó usted, ya no maldecía, ya no tomaba, ya no robaba, ya no hacía tantas cosas, ya no adulteraba, ya no cometía tantas faltas, ¿verdad?, que comete el hombre cuando está sin Dios y sin esperanza en el mundo. Quiero tomar algo ahí en el libro de San Mateo. Vamos a empezar por ahí. Capítulo número 5. Capítulo número 5, verso 17. El que está hablando aquí es el Señor Jesucristo. Y mire lo que menciona y dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Cuando dice ahí, no penséis que he venido para abrogar, es para destruir. Eso es la palabra abrogar. No he venido para destruir la ley o los profetas. No he venido para destruir o abrogar, sino ¿para qué? Sino para cumplir. Verso número 18. De cierto os digo, o en verdad os digo, que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde perecerá de la ley,
hasta que todas las cosas sean cumplidas. Me voy a detener un poquito en el versículo número 18, cuando dice: porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra. Mire, el cielo y la tierra tienen un fin. La Biblia menciona allá en el libro de la carta de Pedro, ¿verdad? Y menciona y dice: mas los cielos que son ahora y la tierra están guardados para el día de la destrucción. Así como en un tiempo Dios destruyó el mundo o la humanidad por medio de un diluvio, por medio, ¿verdad?, de agua, ahora van a ser destruidos por medio de fuego. Pero hasta entonces, ahorita no ha sucedido eso, no ha sido destruido el cielo y la tierra, así es que la palabra tiene que estar ahí. Este libro, ¿verdad?, tiene que permanecer ahí. Por eso dice el texto: y la tierra, ni una jota, ni un tilde perecerá de la ley hasta que las cosas sean hechas. Ahora, fíjese lo que está diciendo: ni una jota, ni un tilde. ¿Qué viene siendo, verdad, una jota? Una jota vamos a mencionar ahí porque viene siendo la letra más pequeña del alfabeto hebreo. Eso es. Y cuando menciona y dice ni un tilde viene siendo un signo o viene siendo una virgulilla que se pone sobre algunas letras. Vamos a mencionar, ¿verdad?, virgulilla, un signo ortográfico en figura de coma. Nada de eso. Fíjese, ni una jota, la letra más pequeña del alfabeto hebreo, ni un tilde, que viene un signo, un punto, vamos a decirlo así también, ¿verdad? No debe de perecer, menos debe de perecer todo lo que es la Escritura. El Señor lo está diciendo, versículo número 19, dice: de manera o de modo que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñar a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Para qué nos sirve este libro? Este libro es una constitución, pero una constitución, vamos a decir, espiritual, para un pueblo espiritual, para un mundo espiritual. El mundo, ¿verdad?, material, vaya, el mundo literal, tiene muchos países, cada país tiene su constitución, ¿verdad?, y es como ellos se rigen según los gobernantes. Pero hay un mundo espiritual, hermano. Hay un mundo, ¿verdad?, que es el mundo de Dios. Y cuando digo un mundo de Dios, ¿verdad?, cuando hablo de un mundo espiritual, estoy hablando de la iglesia o del grupo de gente, porque una iglesia viene siendo, ¿verdad?, el grupo de personas que se han apartado del pecado para servir a Dios. Cuando alguien entra a la iglesia, entra porque ha salido de una vida de pecado, ha dejado, ¿verdad?, una vida de delinquir, vaya, y ahora ha venido a un ambiente, a un círculo, ¿verdad?, pero que es un círculo de Dios y que se rige y es manejado precisamente por la palabra de Dios. Esta es nuestra constitución. Estamos en un país, somos mexicanos, ¿verdad? Hay una constitución y respetamos aún esas leyes porque la Biblia es clara cuando dice en el capítulo 13, versículo número 1 del libro de los Romanos, dice: toda alma se someta a las potestades superiores. Esas potestades superiores vienen siendo los gobiernos, vaya. Como cristianos debemos de someternos a los gobiernos, pero hasta donde es. Pero en este caso, ¿verdad?, estamos hablando, ¿verdad?, de esa constitución espiritual. Y esta es, la Biblia es la constitución espiritual. Gloria al Señor. En el libro de Nehemías,
dele para allá, ahorita le digo la página por si no está muy conectado. En su Biblia viene siendo la página 516 y es una antigua versión, pero por ahí búsquelo, el del 500, ahí búsquelo, por ahí lo va a hallar. Yo digo para la gente, ¿verdad? Para la gente, ¿verdad?, que no tiene el ejercicio, que es nueva, que empieza, o para la gente que es cristiana y que casi no agarra la Biblia, también le vamos a darla ahí. Capítulo número 8, vamos a leer ahí, por favor. Voy a leer únicamente, ¿verdad?, el versículo número 8. ¿Ya lo tiene, hermano? Dice de esta manera: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura o lo que estaban leyendo. Por eso en el Libro Testamento el Señor dice: el que lea, entienda. Cuando el texto menciona y dice: y leían en el libro de la ley de Dios. ¿Cuál es el libro de la ley de Dios? Este es el libro de la ley de Dios. Y lo dice claramente, con claridad, pero fíjese, no debe quedarse ahí. Y ponían el sentido o el entendimiento, la cordura, la prudencia. ¿Para qué? De modo que entendiesen la lectura. La Biblia habla en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Allá en la primera de Pedro o la segunda de Pedro, paréceme que dice allá: tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el lucero salga en vuestros corazones. El lucero es la luz es Jesucristo. Él dijo: yo la luz he venido al mundo. Jesucristo penetra en su palabra, penetra, viene la luz y sale usted de la oscuridad. La oscuridad viene siendo un tipo del pecado. Por eso el hombre, mientras está en oscuridad, ¿verdad?, el hombre está en el pecado. Pero ya cuando el hombre viene, busca al Señor, ¿verdad?, entiende lo del Señor, viene la luz. Ya ve, ya piensa diferente. Ahora sí se da cuenta que hay un Dios al cual hay que servir. Y vuelvo a repetir el texto para que no se nos vaya a ir. Dice: y leían. ¿Qué estamos haciendo nosotros en el libro de la ley de Dios claramente? Estamos leyendo en este libro que es la Biblia y es claramente. Quiero hacerle una pregunta: ¿es entendible esto? Aquí está, mire, por eso está aquí. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, pero había algo. Ponían el sentido, ponían el entendimiento, ponían la cordura, ponían la prudencia. Es por esto que la gente cambia. No nada más escucha y se va. No, pone la cordura, procura entender, vaya, con prudencia. Hay un deseo realmente de que su vida cambie. Si el hombre no tiene ese deseo, si el hombre no tiene ese interés, puede venir todos los días y por muchos años de aquí y sigue siendo el mismo. No cambia su vida. Pero cuando el hombre pone el sentido, pone el entendimiento, obra con cordura al estar escuchando lo que es la palabra de Dios, su vida es cambiada. Y aquí está, es este libro. Fíjese, se lo quita este libro a la humanidad. Le quita la palabra de Dios a la humanidad. Nada más cantar, brincar, saltar. No es así. Esto es lo que nos rige, esto es lo que nos habla.
Por eso es que nos reunimos cada cierto tiempo o cada cierto día de la semana, precisamente para venir a comer. ¿Y qué venimos a comer? Esto, no viene esta humanidad. A esta humanidad la trae el hombre interior. Porque a esta humanidad no le interesan estas reuniones. A esta humanidad le interesan otras cosas. Le interesan las diversiones. Le interesan tantas cosas. Pero el hombre interior siente deseo. Por eso dijo el salmista en el Salmo 42, mi alma tiene sed de Dios, tiene necesidad de Dios. Por eso todos los hombres de Dios deben de usar este libro, leer en el libro de la ley de Dios claramente, para que los oyentes, ¿verdad?, puedan entender o puedan poner el sentido, para que puedan entender ¿qué? La lectura. El siguiente versículo dice, y Nehemías el Tirshata, esa palabra Tirshata significa gobernador. Él era el gobernador. Dice, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras el predicador. Esdras escriba y los levitas, ¿qué dice ahí? Que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es al Señor nuestro Dios. No se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo, ¿qué hacía? Lloraba oyendo las palabras de la ley. Mire, hermano, cuando esta palabra llega al corazón del hombre, el hombre llora, el hombre se suelta, viene algo a él. Y el hombre se suelta, llora. Qué triste es cuando uno viene y se va igual de vacío. Porque viene vacío y se va vacío. Pero qué bueno es cuando uno viene y se va. En la mañana se hablaba en la escuela, ¿verdad?, de los generadores. O se hablaba, ¿verdad?, de una batería. Una batería de un carro, ¿verdad?, mientras está cargada, hace funcionar el carro. ¿Y cómo es cargada? Por el generador. En este caso vamos a hablar del generador, porque se habló en la mañana, estuvo hablando el hermano Martín, que nos estuvo dando la escuela, estuvieron hablando porque opinamos en la escuela, ¿verdad?, porque es escuela, no es culto. Ahí en la escuela, ¿verdad?, opinamos y estuvimos ahí participando algunos, ¿verdad?, y viendo cómo el generador, ¿verdad?, es Dios. Porque donde están dos o tres congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. ¿A qué venimos? Aquí está Dios. La palabra se lee, se escucha. Ponemos el sentido como dice aquí, ¿verdad?, de modo que podamos entender nosotros esta lectura que se nos está dando, ¿verdad? Y se va cargada de nuevo la batería y el hombre empieza a caminar de nuevo, o sigue caminando de nuevo, o mejor cargado va. Qué bonito ser una batería nueva, porque mientras el hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva. Siempre hay energía en usted, siempre está buscando al Señor. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Cómo vamos a desechar este santo volumen? En el libro de San Lucas, puede darle gloria a Dios, con toda libertad. Nada, aquí no se prohíbe darle gloria a Dios, nadita. Capítulo número 4. El que está hablando aquí es el Señor. Mire lo que hizo. Dice el versículo número 16. Está hablando de Jesucristo en el verso número 16, dice, y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día de sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Oiga, qué bonita costumbre, ¿verdad? Cuando se tiene esa costumbre. Y lo dice, verso 17, y fuele dado el libro del profeta Isaías,
Y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Alto el Señor, se fue directamente, el Señor ahí lo dice. Fíjese lo que estaba escrito: el Espíritu del Señor es sobre mí. El escrito original dice, no sé, ahí en donde usted dice, está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y lo dice, por cuanto me ha ungido para darle buenas nuevas a los pobres. Cuando dice ahí, por cuanto me ha ungido, ahí aparece la palabra precisamente, ¿verdad?, consagrado. Aparece también, ¿verdad?, un contacto, me ha contactado. Oiga, qué bonito cuando Dios consagra a alguien, ¿verdad?, contacta a alguien, como dice, y luego dice, ¿para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres o a los abatidos. Oiga, nosotros para eso, ¿verdad?, hemos sido consagrados. ¿Qué nuevas le llevamos a la gente? ¿Qué noticias le llevamos a la gente? Está hablando de las buenas nuevas. Y dice, ¿verdad?, menciona, y así como se aplica en el Señor, que es el ungido, porque así le llama la Biblia, que significa el Cristo, ¿verdad?, para dar buenas nuevas a los pobres o a los abatidos. Y lo dice, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, o sea, a los abatidos de corazón, a los dolidos de corazón, para pregonar o predicar a los cautivos o a los prisioneros libertad, a los ciegos vista, a los que no ven, a los que no les ha llegado la luz, para poner en libertad a los quebrantados o a los cautivos. Y lo dice el 19, para predicar el año agradable o el tiempo agradable del Señor, que todavía estamos en ese tiempo. Y lo dice, y rollando el libro o el volumen, lo dio al ministro y sentóse, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Gloria al Señor. Oiga, este libro, como se mencionaba en la mañana también, ¿verdad?, que todo esto nos guía a toda verdad y a toda justicia. Es a donde nos va a guiar este santo volumen. Sin él, ¿qué vamos a hacer, hermano? Es el que nos corrige, es el que ordena nuestras vidas, es el que constantemente, ¿verdad?, nos está diciendo cómo debemos de caminar, cómo debemos de servir al Señor, cómo llevar una vida de felicidad. A veces, ¿por qué tanto problema, verdad, en las vidas de las gentes? Tanto problema en los hogares, tanto problema en el trabajo. A veces, donde no hay una iglesia madura, está llena de problemas, porque no se lee en el libro de la ley de Dios claramente. Puras fábulas, puras historietas, distraen a la gente de esta santa palabra. Por eso, ¿y qué viene tras de eso? Vienen las escaseces, vienen las necesidades, vienen las enfermedades, vienen los problemas, vienen tantas cosas a la vida de la gente, por ignorar precisamente. En el libro de San Mateo, en el capítulo 22, no recuerdo exactamente el versículo, pero dice, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. La gente que ignora las Escrituras, que ignora el poder de Dios, lleva una vida errática, no camina por donde debe caminar, no se ordena como debe de ordenarse, no vive como debe de vivir. A veces, ¿verdad?, el orden le parece un yugo, y no es así. No, la Biblia, ¿verdad?, es consoladora para la gente entendida, para la gente consciente, para la gente, ¿verdad?, que verdaderamente quiere servir a Dios. Hechos 17,
Gloria al Señor. ¿Cómo quieren quitar, verdad? Fíjense de por sí, Ciudad Juárez, miren cómo vive la ciudad, súper perdida. Ya en una ocasión tuvo el número 1 en el mundo de ser la ciudad más violenta, digo. Llena de valentones, mejor dicho, no de valientes. El valiente es el hombre, la mujer que se dispone a dejar el pecado y servir a Dios. Esos son los valientes. Los otros son cobardes. Allá por el año 1910, ¿verdad? Como 2, 3 años, los que vivimos, tuvimos la experiencia, ¿verdad?, de estar en esta ciudad, ¿verdad? Si teniendo enfrente la ciudad, lo que Dios, fíjese, Dios es tan sabio. ¿Usted cree que nomás están esas letras porque sea ahí? No, está haciendo responsable Dios a todo lo que es Ciudad Juárez. La Biblia es la verdad, léela. Ahí hace responsable a todo lo que es una ciudad. Dice el capítulo número 17, el verso número 10. Versículo número 17:10. Dice así: entonces los hermanos, luego de noche, enviaron a Pablo y a Silas, 2 ministros de Dios, a Berea, los cuales, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. La palabra sinagoga se refiere a un lugar de reunión. Entraron al lugar de reunión de los judíos. Verso 11. Y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Quiénes? Los hermanos de Berea. Fueron más nobles, ¿verdad?, como está diciendo el texto, que los que estaban en Tesalónica, otra ciudad. ¿Qué dice ahí? Pues recibieron la palabra con solicitud. ¿Qué es con solicitud? Cuando alguien pide algo, ¿verdad? Cuando alguien quiere algo, cuando alguien solicita algo porque tiene un deseo, ¿verdad? Ya sea de cualquier cosa. Y lo dice, recibieron la palabra con solicitud, con toda, dice, solicitud, pero dice ahí, escudriñando, va más allá de leer cada día las escrituras, si estas cosas eran así. Oiga, miren nomás, si alguien nos viene y nos predica, alguien viene y nos dice, ¿verdad?, nos trae un mensaje, debemos de tener esto y debemos pensarlo bien y estar viendo a ver si lo que está diciendo es así. Escudriñar, como le digo, va más allá de leer. Escudriñar no es nada más el leer, darle una pasada. Si algo me interesa, yo le voy a dar varias pasadas para poder entender, para poder comprender y ver si lo que alguien está predicando, si lo que alguien está diciendo es así. Se tiene que escudriñar y para eso tenemos las escrituras, tenemos este libro. Fíjese, sin ellas a todos vamos a decir, sí, así, está bien, así como dice el ministro. No hay problema. Es que el ministro dice así. Pero estoy leyéndole aquí claramente, dicen a veces algunos, mire aquí dice así. No, pero mi pastor dice así. Bueno, si su pastor dice así como dice la Biblia, es claro, que lea claramente, que le traiga, ¿verdad?, claramente el mensaje, que vaya a un fin de que su vida, ¿verdad?, siga vigente buscando al Señor, de que su vida, vea, si usted es una persona nueva, vaya, que su vida cambie, que experimente realmente el ambiente de Dios y va a hacer diferencia.
La Biblia es clara cuando dice: vendrá tiempo en que se echará de ver entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Aunque yo diga que le sirvo, se ve si le sirvo o no. Sí, porque sí se ve. Los hermanos no estamos ciegos, los cristianos no estamos ciegos. Nosotros vemos entre el que verdaderamente sirve a Dios y el que verdaderamente le sirve. En el libro de Josué, ahí hay un libro, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Este texto es muy conocido y lo repetimos mucho. En el capítulo número 1, verso número 8. Estamos hablando del libro de la ley de Dios. Estamos hablando de la Biblia. Dice así. Aquí le está dando la recomendación o le está dando el consejo a alguien, ¿verdad?, que tiene ese libro y que conoce o dice conocer la ley de Dios. Dice el verso número 8. El libro de aquesta ley, ¿qué dice ahí? Nunca se apartará de tu boca. No que lo lleve aquí, ¿no? Sino que usted, lo que usted lee, que le entra por aquí, que se guarde en su corazón o en su alma, para que usted, ¿verdad?, cuando se exprese, ¿verdad?, de muchas de las cosas que dice este libro. El libro de aquesta ley, dice, nunca se apartará de tu boca. Y ves lo que dice: antes de día y de noche, ¿qué dice ahí? Meditarás en él. No sé si usted lo hará, ¿verdad?, en ratos que tiene en meditar en este libro. A veces se le ve el sueño y en lugar de darse vuelta toda la cama, se da vuelta para acá, se da vuelta para acá, se da vuelta para acá, póngase a pensar, conéctese con el Señor, medite, ¿verdad?, en la palabra de Dios, medite en lo que Dios dice, medite en lo que necesita, dice. Antes de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué se medita? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito. Entonces harás prosperar tu vida o tu camino y todo te saldrá bien. Gloria al Señor. Voy a volver a repetir cuando dice ahí: antes de día y de noche metes en él. Y luego hay un para que hagas y guardes. Según el versículo 1 del libro de San Lucas, el capítulo 1, dice: mi buen amado Teófilo, y le dice muy claramente, y le habla de lo que hizo el Señor. ¿Cómo enseñaba el Señor? Dice: te he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. El hecho y luego la enseñanza. Porque hay algunos, ¿verdad?, que nada más enseñamos, pero no hacemos. Y aquí lo primero es hacer para poder enseñar. Y el texto está diciendo: ¿para qué es el libro de esta ley? Para que antes de día y noche medites en él, para que guardes. Hay que guardar y hacer. Y lo dice ahí: conforme o de la manera, no como a mí me parezca, como a mí me dé la gana, no, de la manera, dice muy claramente que en él está escrito. Y luego viene ahí algo, un porqué: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. ¿Quiere usted una vida de prosperidad?
¿Quiere que todo le salga bien? Aquí está este libro. Si no lo conoce, empiécelo a leer. ¿Y qué va a pasar? Su vida va a prosperar. No estoy hablando nada más de prosperar material, porque hay gente que prospera materialmente y por prosperar materialmente descuida el área espiritual, descuida el área de Dios. Y sí prospera materialmente, pero ¿dónde está su vida espiritual? Cuando no hay prosperidad espiritual en una persona, de hecho es una vida de problemas, de escaseces, de necesidades, lo vuelvo a repetir, de tantas cosas. No se sabe manejar. Estamos para nosotros manejarnos, no manejar a alguien nada más, sino manejarnos nosotros mismos, porque está diciendo aquí el texto, porque entonces, cuando el libro no se aparte de tu boca, cuando se guarda y se hace conforme a todo lo que en él está escrito. Hay gente que no guarda nadita. El libro de Jeremías capítulo 2, no recuerdo el versículo, dice de esta manera: porque 2 males ha hecho mi pueblo. Dejáronme a mí, dice el Señor, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no detienen el agua. Ya la gente ya no oye, la gente ya no escucha. Como quien dice, una cisterna rota, usted le echa el agua y se le va. Sí, pasa el agua por aquí. Como dicen por ahí, voy a decir vulgarmente, por un lado le entra y por el otro le sale. Y hay veces que no se da oportunidad ni siquiera que entre. Y cuando alcanza a entrar poquito, le va a salir por acá poquito. Lo he dicho muchas veces, es un resumidero. Échele agua, échele baldes de agua. Y toda el agua se va a derramar. Se va. ¿Y a dónde va a dar? Al drenaje. Gloria al Señor. Y lo dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios será contigo. Y lo dice: en donde quiera que tú fueres. Usted va para allá y va Dios con usted. Va para allá y va Dios con usted. Va para allá y Dios va con usted. El libro de Santiago menciona de alguien que es como la onda de la mar, que es llevada para acá por todo viento de doctrina. Así es. Los menea cualquier cosa. Andan para allá y andan para acá. El libro de Isaías, ¿verdad? Capítulo 48, me parece que ahí también menciona que es llevado por el viento de la mar, para un lado y para otro, como las olas, dice. Fíjese, el mar, si usted lo conoce y lo contempla, y más si ha estado adentro, cuando uno está dentro del mar, uno ve, si el viento sopla para acá, las olas soplan para acá. Si el viento sopla para allá, las olas soplan para allá. Si el viento sopla para acá, para todos lados, para el lado que sople, allá van las olas. Así es, ¿verdad? Todo aquel que no busca al Señor con todo su corazón es llevado para donde quiera, por todo viento de doctrina. Esfuérzate y sé valiente. No temas, no desmayes, que yo estoy contigo, le dijo en los primeros versículos. Así habla el Señor. Esto es la palabra de Dios. Gloria sea al nombre del Señor. En el libro de Isaías, capítulo 29, número 29.
verso número 18. A ver qué le sacamos también al verso número 19. Gloria al Señor. Dice así: y en aquel tiempo, está hablando de un tiempo lejano Isaías, que quizás ya estemos en él, dice: los sordos oirán las palabras del libro. No simplemente, ¿verdad?, por medio de una predicación así, no. Y que si es la predicación, que salgan esas palabras, que salgan de este libro. Y en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro. ¿Quiénes son los sordos? Como yo, que no oye muy bien. Reconozco eso, no escucho yo muy bien. Pero estoy hablando físicamente. Espiritualmente es muy diferente. A lo mejor usted oye muy bien, ¿verdad?, físicamente, pero espiritualmente no oye muy bien. ¿Quiénes son esos sordos? Que le hacen al desentendido y, oiga esto y esto, y ahí está la palabra, y como si no hubiera salido. Y está hablando de unos sordos que dice ahí que iban a oír las palabras del libro. Cuando el hombre comprende, cuando el hombre entiende, cuando el hombre alcanza a captar algo poquito, ya pone más atención y ya oye mejor. Dice: y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Yo mencionaba, cuando uno empieza a oír, ¿verdad?, nomás oye de Dios. Todo el mundo dice, ay, Diosito. Y mucha de la gente, la mayoría, dice, cree que hay un Dios. Yo creo en Dios, pero no cree a Dios. Como que oye que hay un Dios, sí, y en su corazón, ¿verdad?, y por naturaleza sabe que hay un Dios, pero apenas hace caso. Pero está en medio de las tinieblas, está en el pecado. Yo decía que se hace bien de estar atentos, ¿verdad?, a la palabra más profética que hay, ¿verdad?, como a una antorcha que alumbre el lugar oscuro. El mundo es un lugar oscuro. Una vida fuera del Señor, estoy hablando, ¿verdad?, es una vida de pecado. Por eso no se ve lo de Dios. Pero cuando el hombre empieza a escuchar, como nos sucedió a nosotros, la primera vez que fui yo a una iglesia, yo recuerdo, ¿verdad?, iba necesitado, herido, lastimado, ¿verdad?, zarandeado por el diablo, pero empecé a escuchar la palabra, los cantos y todo aquello, atrajo algo a mi vida y me interesó, y ahí como que vino una chispita de luz. En el mundo la antorcha, el Señor Jesucristo es la antorcha. Mirad a mí, dice, todos los términos de la tierra y seréis salvos. Así dice la Biblia. Yo la luz he llegado al mundo. Así dice el Señor Jesucristo. En medio del mundo, ahí está Dios, ahí está Jesucristo. ¿En qué forma está? Los evangélicos hablamos del Señor, predicamos del Señor y estamos en este mundo porque es Dios el que está hablando al mundo. Él dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Lo vuelvo a repetir, de una carga moral. Ya no estamos hablando de una carga física, que vaya cargando un costal de azúcar o un costal de piedras. Lleva una carga moral la gente, que el Señor llama a la gente que venga al Señor. Yo los haré descansar. Pero sí dice algo, lleva mi yugo, hablando de un compañerismo. Un compañerismo es en dos animales. Lleva mi yugo sobre ti, y lo dice, aprende de mí, que soy manso, soy humilde, y luego recalca, dice, de corazón, y luego dice, y vas a hallar descanso, vas a hallar paz
para tu alma. Aleluya. Eso es. ¿Cómo vamos a quitar nosotros, verdad, esta escritura, hermano? ¿Cómo vamos a suprimir, vaya, el patrón que tenemos para una vida de orden, una vida que nos regula? Vaya, como cuando usted regula algo, ¿verdad? Tiene un botón ahí. Esto es ese botón para regular nuestra vida. Yo le invito a que pásenle músicos. Le invito a que pase, por favor.